Mi suegra le dijo a mi esposa que se relajara. No te estamos reemplazando. Es solo un recordatorio de que no eres la única opción. Mi esposa se rió y dijo, si te vas a hacer insegura, mejor vete. Así que me fui y me llevé todo. Supra, así que ten paciencia. Es martes por la tarde y estoy en la oficina de mi abogado firmando los papeles que disolverán mi matrimonio. Suena mi teléfono. Es Jared, mi compañero de la universidad. El mismo que me sacó de la cárcel cuando las cosas se complicaron. Tienes que ver a este hombre. Envía una foto, luego otra, y luego un video. Mi esposa, que pronto será mi exesposa, está afuera de mi apartamento, en el patio, sin zapatos. En diciembre, puso cristales en círculo en el suelo. Hay un frasco lleno de cosas en el suelo junto a ella. Agitaba las manos en el aire como si intentara que aterrizara un helicóptero. Ojalá pudiera inventarme esto. Mi abogado se inclina y mira mi pantalla. ¿Está haciendo un ritual? Le informo que se está manifestando, como quiera llamarlo, esta semana. El siguiente mensaje de Jared. La seguridad del edificio la vigila. Nadie sabe qué hacer. Esto es una locura. Amplío la imagen. Natalie lleva puestas sus joyas de protección espiritual, las que compró por $80 en Etsy. Supongo que no te protegen de los papeles del divorcio ni de los acuerdos prenupciales. Hace unos meses, tenía esposa, suegros y una vida que parecía normal desde fuera. Ahora veo a la misma esposa haciendo una escena en el patio, mientras mi abogado espera que firme los papeles. ¿Cómo terminé aquí? Mi alegre Capri Gantz. Esto es lo que ocurrió. Soy un hombre de 33 años que trabaja como gerente de contabilidad en una empresa que vende suministros médicos. Gano unos $92,000 al año. Mi esposa, Natalie, tiene 29 años y trabaja como profesora de yoga. Ella gana alrededor de $35,000 al año con sus clases de estudio y clientes privados. Llevábamos 2 años casados y 4 de novios antes de eso. Me aseguré de tener un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Mi padre solía ser asistente legal desde que tenía 18 años. Mi Low en Cochran. El amor es genial. Es mejor tener contratos. El acuerdo prenupcial incluía una sección contra el engaño, ya fuera emocional o físico, y una cláusula sobre el engaño financiero para cualquier transacción que excediera los $5,000 que no fuera aprobada. Ella lo firmó sin mucho problema. Dijo que tenía fe en que el cosmos ayudaría a nuestro matrimonio. Confié en la documentación. Era normal y sensata cuando nos conocimos. Tenía algunos cristales en su mesita de noche, pero también los tienen muchos otros en paintes. No lo usó como un arma. Ocurrió alrededor de un año después de nuestro matrimonio con pocas de manifestación y paquetes de salvia. Luego las palabras cambiaron. Cada discusión se convirtió en una pelea por energía. Establecer cualquier tipo de límite era un comportamiento de baja vibración. Me estaba peleando con mi ego. Cada vez que la reprendía por algo, lo usaba para evadir su trabajo. Una vez, cuando olvidé hacer la compra, arruiné la pieza de nuestra casa. Cuando gastó todo su dinero en cristales curativos y cuencos de sonido, me aislé de la abundancia porque la cuestionaba. El universo me enseñaba algo cada vez que ella se equivocaba. Venía de un lugar de miedo cada vez que me preocupaba. Una vez me senté y hablé con ella sobre eso. Pensé que usaba lenguaje espiritual para terminar las discusiones en lugar de tenerlas. Me sonrió con lástima y dijo, «Todavía no estás lista para ascender». Luego quemó salvia alrededor de mi lado de la cama para liberar la energía que me retenía. Las fotos de vacaciones y los bolsos elegantes que su hermana mayor, Kelsey, publicaba en redes sociales comenzaron a sonar más fuerte. A Débora, su madre, le encantaba y no dejaba de compartir las publicaciones de Kelsey y comentar con emoticonos cariñosos. Natalie sentía que nadie podía verla. Así que recurrió a la espiritualidad. De esas que convierten la responsabilidad en negatividad y la crítica en un problema ajeno con su propia energía. Su familia era terrible. La hermana Kelsey tiene 35 años y vende drogas. Ser la hija que lo logró era toda su identidad. En su matrimonio no había nada más que un cascarón brillante. Chris, su esposo, era un hombre aislado. Apenas hablaba en las reuniones familiares y parecía un tipo que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Pero en Instagram son un par de metas. Su madre, Débora, tenía poco más de 60 años y era una maestra jubilada que se había vuelto a casar con una familia adinerada. Le importaba mucho cómo se veían las cosas, lo que pensaban sus vecinos y de que podría hablar en su club de lectura. Débora nunca creyó que yo fuera lo suficientemente buena para Natalie. No porque fuera mala persona,
sino porque no tenía nada genial de que presumir. No podía mencionar a mi yerno, que es médico. Tenía que decir, mi yerno es contador. Y eso le dolía. Decían cosas sobre nuestro apartamento, cuando nos mudaríamos a un piso mejor, si realmente iba a quedarme en contabilidad para siempre como Natalie podría haber tenido a cualquiera. Hace 2 años, Débora le regaló a Kelsey un Rolex y a mí un libro de autoayuda titulado Desbloquea tu potencial. Había marcado los capítulos. Kelsey celebraba cenas de cumpleaños en salones privados de asadores. La mía fue en un restaurante de cadena, donde Débora dijo que el aparcamiento era malo. Una vez, hubo pequeños cortes constantes en una barbacoa familiar. Débora me presentó a su vecino como el marido de Natalie. Al día, como si yo tuviera un contrato de arrendamiento que iba a cambiar cuando el kilometraje fuera demasiado alto. Chris también lo entendió. Me lanzó una mirada al otro lado del jardín que lo decía todo sin decir una palabra. Natalie me tranquilizó y dijo que estaba así porque estaba enferma. No le di mucha importancia. Natalie estaba nerviosa la semana antes de Acción de Gracias. No paraban de hablar de alineación y protección energética y de cómo Acción de Gracias sería una prueba para nuestras vibraciones. Llegué temprano a casa el martes y encontré a Natalia hablando por teléfono en la habitación con la puerta cerrada. Dejó de hablar enseguida cuando entré. Dijo que solo era Kelsey, demasiado protectora. Vi que Natalia había estado buscando apartamentos el miércoles por la mañana. Su portátil estaba abierto en Zillow, que mostraba estudios baratos por toda la ciudad. Le hice una captura de pantalla y no dije nada. Fuimos en coche a casa de Débora el jueves por la mañana. Chris ya estaba allí con Kelsey. Es bastante decente, pero es callado y no tiene vida en la mirada. Débora abrió la puerta. Natalie, querida, un fuerte abrazo. Después de eso, me miró fijamente. Matt Astaplano. Lo vi después de eso. James, el exnovio de Natalie, estaba tumbada en el sofá de Débora como si perteneciera a ese sitio. Me detuve en la puerta. ¿Qué hace aquí? Natalie me puso la mano en el brazo. No me hagas pasar por raro. Es casi como de la familia. Mamá se quedó cerca de él. Solía ser tu novio. Matt, todos somos adultos. Se trata de superar tu ego y aceptar el espíritu de la comunidad. Débora entró y le tocó el brazo a James. Tómalo con calma, Matt. No estamos tomando tu lugar. Es solo un recordatorio de que tienes otras opciones. Lo dijo con una sonrisa, como si estuviera contando la historia más graciosa de la historia. Law Meyer. Lo siento. Natalie realmente se rió, pero era una risa ansiosa. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era ira, sino claridad. James se levantó y extendió su mano. Hola, Matt. Y es bueno ver. Espero que no te importe que me quede a dormir. Débora me pidió que viniera. No le di la mano. ¿Sabes de esto? Asumí que eras lo suficientemente mayor para lidiar con esto. Es solo una cena. Solo una cena. No sabía que el exnovio de mi esposa vendría a Acción de Gracias. Débora le sonrió a James. James ha sido muy amable. Todavía me visita y me trae flores para mi cumpleaños. Es el tipo de hombre que sabe ser un hombre de familia. Me miró. Hay gente que simplemente sabe cómo hacerlo. James se encogió de hombros con modestia. Débora siempre ha sido como una segunda madre para mí. Kelsey salió de la cocina y abrazó a James. Y acaba de conseguir un ascenso a director regional. Estamos muy orgullosos de él. James lo descartó con un gesto. Ahora es más un trabajo ejecutivo, controlando las operaciones en 4 estados. No está claro, solo son palabras de moda. Desde el otro lado de la sala, pude ver que su reloj era caro, pero de cerca, la esfera estaba un poco desalineada. Una copia. La corona era demasiado gruesa y el segundero se movía a tirones en lugar de con la suavidad del reloj real. Había visto suficientes hombres en el trabajo intentando presumir de relojes falsos como para detectar uno enseguida. Meyer Chris. Parecía que quería desaparecer. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza para demostrarme que estábamos en sintonía. Esto era una trampa. Habían planeado esto. Invitaron a James solo para recordarnos a Natalie y a mí lo que podría haber tenido. Natalie intentó que todo pareciera normal. Fuimos a la mesa. Debra presidía. Kelsey estaba a su derecha. James estaba a su lado y Natalie y yo a su izquierda. Chris estaba al final. Ya lo habíamos visto. Empezó a los 20 minutos. Bien, Matt, respondió Débora. Natalie dijo, sigues en el mismo trabajo. No hay movimiento en cuanto a ascensos. Me va bien donde estoy. Trabajo estable, buenos beneficios.
Débora repitió. Sally como si estuviera saboreando algo amargo. Kelsey, ¿Chris no acababa de conseguir un nuevo trabajo? Chris levantó la vista sorprendido. Ah, sí, ahora vicepresidente de operaciones. Verations, dijo Débora. Ese es el tipo de camino que hace que una mujer se sienta segura, no solo estable. Chris parecía querer huir. Más tarde, descubrí que ni siquiera quería el ascenso. Significaba que tenía que estar lejos de sus hijos durante horas extra, pero Kelsey lo había defendido ya que VP sonaba mejor en las cenas. James se inclinó. Oye, no hay nada malo en ser estable. Alguien tiene que mantener la estabilidad, ¿verdad? Mantener la estabilidad. Simplemente lo calificó de mediocre con una sonrisa. Kelsey entró. ¿Recuerdas lo que le dije a mamá? Estaba mirando casas en la zona de Natalie. No para comprar, por supuesto. Nunca bajaríamos nuestros estándares, pero el valor de las propiedades está bajando. Las escuelas no sacan buenas notas. Me preocuparía bastante criar hijos allí. Natalie se puso rígida a mi lado. Habíamos hablado de niños que vivían en esa zona. Natalie respondió en voz baja. No nos vamos a quedar allí para siempre. Lo sé. Cariño, la voz de Kelsey estaba llena de falsa lástima. Estoy segura de que Matt tiene un plan. Tú sí tienes un plan, ¿verdad? Para darle a mi hermana la vida que se merece. Débora asintió. Matt, eso es todo lo que queremos. Para asegurarme de que Natalie esté bien y no esté atrapada. Mamá, no estoy atrapada, comentó Natalie, pero su voz sonó débil. No, cariño. James, siempre tienes opciones, ¿verdad? James levantó un poco su bebida. Siempre. Nat entiende que siempre estaré ahí para ella. La llamó Nat delante de mí. Chris Maraba, Sue Plato. No quería ser parte de esto. Les dije que pensaba que lo estábamos haciendo bien. Nos alegramos. Eso debería significar algo. ¿Contento? Dijo Kelsey. Sí, pero la felicidad no paga una educación cara. La felicidad no te ayuda a encontrar los barrios adecuados. Kelsey, dijo Chris en voz baja, quizás deberías tomarlo con calma. Ella le dirigió una mirada que podría congelar lava. Volvió a su plato. La mano de Natalie fue palmeada por Débora. Cariño, solo quiero lo mejor para ti. Pienso en Kelsey y en la vida que Chris le da. ¿Es eso realmente tan malo? Comentó Natalie. Lo tengo todo. Pero ella dijo eso mientras miraba a James. Fue entonces cuando Débora dio en el clavo. James me estaba contando sobre su nuevo apartamento. 3 habitaciones, una vista de la ciudad y un edificio inactivo para él solo a los 32 años. Así es como se ve la ambición. Ella me miró. Matt, ¿cuándo crees que podrás dar algo así? James levantó las manos. Vamos, Deborah. El camino de cada uno es único. Sí, lo es. Algunos caminos simplemente llegan más lejos que otros. Kelsey se rió. James sonrió. Débora parecía feliz, pero algo no se sentía bien. James elogió las vistas y el centro de la ciudad, pero cuando Chris le preguntó qué edificio, fue muy críptico. Cerca del parque. Ya conoces el lugar. Sin ubicación, sin número de piso, solo buenas sensaciones. Guard eso. James se tocó los bolsillos cuando Débora dijo que pagaría por las guarniciones que pidió hoy. Olvidé mi billetera en el auto. Te enviaré un Venmo más tarde. Era la tercera vez que lo veía hacer eso en reuniones familiares. Convenientemente olvidé traer efectivo. Dijeron que me lo devolverían más tarde. Miré a Natalie y esperé a que dijera algo. Lo que fuera. Se quedó callada y miró la mesa. Entonces Débora levantó su bebida. Brindemos por el éxito familiar. La maravillosa vida de Kelsey y Chris, James y sus logros, y Natalie, que estoy segura de que al final resolverá las cosas. Dejé el tenedor. ¿Sabes qué es interesante de esta charla? La sonrisa de Débora se hizo más pequeña. ¿Qué es eso? Ninguno de ustedes ha preguntado si Natalie es feliz. Ni una sola vez. Hablaron de dinero, valores de propiedades y condominios, pero nadie ha preguntado nunca si es realmente feliz. Simplemente pensaron que no podía serlo. Kelsey puso los ojos en blanco. Oh, aquí vamos. Durante 20 minutos, has estado usando a su exnovio como vara de medir para decir que no soy lo suficientemente buena, y Natalie no ha dicho una palabra para detenerlo. ¿Esto es lo que significa para ti cenar con tu familia? Las mejillas de Débora se pusieron frías. Creo que estás exagerando bastante. Si te sientes atacado, podría revelar más sobre lo inseguro que eres de lo que queríamos decir. James asintió. Tienes que ser capaz de aceptar críticas honestas. Amigo,
El ex de mi esposa está haciendo bromas sobre lo que puede llevar a acción de gracias y todos fingen que es normal. Matt, es una trampa. La voz de Natalie era áspera. Para, me hace sentir mal. Yo la estaba haciendo sentir mal. Débora fue a la cocina, silbando para sí misma como si todo estuviera bien para agarrar el pavo. Les dije que todo esto estaba planeado. Lo trajiste aquí para hacerme sentir mal y recordarle a Natalie que tiene opciones, y nadie tuvo la decencia de advertirme. James se levantó y me enfrentó. Tenía aliento a cebolla y sus ojos eran un poco demasiado brillantes. Débora no habría necesitado recordarle nada a nadie si fueras lo suficientemente hombre como para manejar un poco de competencia. James, ¿sientes ok? Sacó pecho y se acercó. ¿Vas a llorar otra vez por lo que sientes? No me sorprende que Nat me haya estado escribiendo. Se merece un hombre de verdad, no un tipo como tú. La mesa se quedó en silencio. La cara de Natalie se puso blanca. No pensó que él diría eso en voz alta. James, Kelsey Sissio. No ahora mismo. Pero James estaba decidido. Había estado planeando durante meses. Y ahora por fin había llegado el momento. Colonia barata y ego unidos para hacer algo tonto. Matt, ¿sabes cuál es tu problema? Eres aburrido. Estás a salvo. Eres el tipo con el que las mujeres se conforman cuando no pueden encontrar a nadie mejor. Y Natalie por fin lo entendió. Basta, le dijo Natalia a James. No, deja que termine, dije. Mi voz era tranquila y firme. Quiero oír esto, dijo James mientras se acercaba más. Podía ver la esfera desalineada en ese reloj falso porque estaba muy cerca. ¿Quieres oírlo? De acuerdo. Eres un sustituto. Siempre lo has sido. Y lo sabes en el fondo. Por eso te sientes tan amenazado ahora mismo. Sabes que en cuanto Natalie despierte, volverá a mí. Ni siquiera parpadeé. No me moví. Solo Lowmeyer. ¿Terminaste? Sí, terminé. Me dio un golpecito en el pecho con el dedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Un marcador de posición? Nada. Simplemente les mostraste a todos quién eres, y eso es mejor que cualquier cosa que yo pudiera decir. Fue entonces cuando golpeó. James lanzó un fantástico gancho de derecha. Descuidado. Se veía venir a una milla de distancia. El golpe que lanza un tipo cuando siempre se ha salido con la suya y nunca ha tenido que lidiar con repercusiones reales. Mucho brazo, pero nada de rotación de cadera y su peso está en el pie delantero. Low squave. Podía sentir la brisa pasar por mi cara. Entonces le devolví el golpe. Un golpe directo a la mandíbula. Buena rotación de cadera y transferencia de peso. Todo lo que mi entrenador de boxeo me enseñó cuando estaba en la universidad. Había estado boxeando en el gimnasio del campus durante 2 años. Empecé porque necesitaba hacer cardio. Me quedé porque me gustaban las reglas. Nunca competí. Nunca quise, pero trabajé duro. Peleaba todas las semanas. Aprendí a dar un puñetazo que impacta. El tipo de golpe que hace un sonido que puedes sentir en el pecho. El tipo de golpe que detiene las discusiones. La cabeza de James se echó hacia atrás. Se le nubló la vista. Sus piernas parecían espaguetis demasiado cocidos. Cayó hacia atrás, agitando los brazos como un personaje de dibujos animados, luchando por no caerse por un precipicio. No podía encontrar el equilibrio. Débora acababa de salir de la cocina con el pavó en las manos. 10 kilos de pavó asado en la vieja bandeja de su abuela. Este era su momento de brillar. La mejor parte de su día de acción de gracias en Instagram. Nunca vio venir a James. La golpeó como un linebacker golpea a un regresador de despeje. El pavó voló por los aires. Los talones de Débora resbalaron en el suelo de madera y entonces la gravedad se impuso. El pájaro le cayó justo en el pecho y explotó como una granada sabrosa. Había relleno por todas partes. La salsera se derramó, derramándose salsa sobre su blusa de seda. Un muslo de pollo se rompió y se le quedó atascado en el pelo. El tazón de salsa de arándano se cayó de la encimera y la golpeó en la cara. Débora estaba tumbada boca arriba cubierta con su propia comida de acción de gracias, metida bajo el cuello de la camisa, con la salsa empapando su seda y la salsa de arándanos en la cara como una máscara navideña aterradora. James estaba en el suelo junto a ella, gimiendo y agarrándose la mandíbula. Su reloj falso se había caído. Estaba tirado en un charco de salsa con la cara rota. Ese Rolex falso se rompió en pedazos. Poético. Chris rió. Una risa sincera que salió de lo más profundo de él y sonó como si llevara años atrapada en su pecho. Se le estaban empezando a llenar los ojos de lágrimas. Lo vi sacar su teléfono y apuntar al suelo, donde Débora seguía balbuceando. Kelsey le dirigió una mirada mortal.
Esto no es una broma. Chris jadeó. Es un poco gracioso. Natalie se quedó paralizada, con la palma de la mano sobre la boca, mirándome fijamente, a su madre cubierta de pollo y a James, que gemía en el suelo. Finalmente, Débora gritó, «¿Mi cena?» y vomitó el relleno. Se levantó y se miró. Tenía la barbilla llena de salsa. Tenía salsa de arándanos en las cejas. Me arruinaste la cena. Lo arruinaste todo, pero la salsa no la quemó. No pasó nada porque había dejado la cena preparada casi una hora mientras preparaba la mesa y la iluminación para las fotos. Dejó de lado el gusto por las apariencias. El Instagram habría sido espectacular. La cena de verdad. Deception a temperatura ambiente. Justo. James golpeó primero. Te dije que te calmaras. Me defendí. Te golpeó y te tiró al pavó. Me da igual quién lo hizo primero. Fue como ver a una foca intentar subir por un tobogán de agua, mientras Débora intentaba subir, pero sus tacones resbalaban en el suelo aceitoso. Llama a la policía. Llámalos ya. Natalie, gritó Débora. Ahora mismo. Llama a la policía. Natalie sacó su teléfono. Le temblaban las manos. Me miró una última vez como si quisiera que me disculpara, que lo arreglara todo y que hiciera que todo desapareciera. No, no lo hice, gritó. James seguía en el suelo, sentado en un charco de grasa de sartén, sujetándose la mandíbula. No podía ver con claridad. ¿Alguien cogió él? ¿Qué fue eso? Chris respondió amablemente. Fue un gancho de derecha. Había dejado de intentar disimular su sonrisa. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla. Kelsey preguntó, ¿a dónde crees que vas? Ahora tenía huellas de manos con salsa en el vestido, esperando afuera la policía. Supongo que así es como vamos a manejar esto. No puedes irte después de golpear a alguien. Él golpeó primero. Me defendí. Por lo que hizo. Tu madre se cayó. Eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que le diré a la policía. Chris Lowe presenció. Todos se giraron para mirarlo. Chris negó con la cabeza. James fue el primero en lanzar. Lo vi. La cara de Kelsey se contrajo. Deberías estar de mi lado. Estoy de acuerdo con lo que realmente pasó. Chris me miró con lo que parecía respeto. Fue James quien empezó. Matt lo hizo. Después de eso, la física y el pavó se encargaron del resto. Me dirigí a la puerta y pasé por encima de James, que seguía sentado en un charco de salsa, intentando averiguar en qué año estábamos. «Esto no ha terminado», gritó Débora desde el suelo. Finalmente logró incorporarse, pero no intentó levantarse de nuevo. El muslo seguía atascado en su pelo. Nadie lo había mencionado. Tendrás que pagar por esto. Todo. Me detuve en la entrada. Me di la vuelta y miré la escena una última vez. Débora estaba cubierta de pavó y salsa de arándanos y gritaba amenazas. James estaba sentado en un charco de salsa con la mandíbula hinchada, con la mirada perdida. Kelsey tenía manchas de salsa en su elegante atuendo y parecía que acababa de ver cómo su vida en Instagram se desmoronaba. Chris ya ni siquiera intenta disimular su sonrisa. Natalie estaba allí de pie, con el teléfono en la mano y lágrimas en la cara, sin moverse para ayudar a nadie, sin defenderme ni a mí ni a ellos. Simplemente quieta. Dije, «Feliz Día de Acción de Gracias». Salí y le envié un mensaje a Jared. «Podría necesitar tu ayuda esta noche». «¿Qué pasó?» «Golpear al ex de mi esposa. Mi suegra está cubierta de pavó. Viene la policía». Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron y luego volvieron. «Voy para allá. No digas nada cuando no estoy. Por favor, dime que también hay un video de lo del pavó. No lo olvidaré, aunque no haya video». Unos 15 minutos después, apareció la policía. 2 policías, profesionales. Estaba tranquilo sentado en el porche. James estaba en casa con una bolsa de hielo. Débora por fin se había levantado y estaba en el baño intentando quitarse la salsa de arándanos de pelo. Tomaron declaración. James añadió, «Lo ataqué sin motivo alguno». Débora lo apoyó al salir del baño, todavía un poco naranja por la salsa de arándanos. Kelsey lo sostuvo. Natalie no dijo nada. Se quedó allí parada. Chris, en cambio, no dijo nada. Dijo, James dio el primer puñetazo con voz tranquila y clara. Observé todo lo que pasó. Se le puso cara a Matt, lo insultó, le dio un puñetazo en el pecho y luego volvió a golpearlo. Matt respondió con un puñetazo. James perdió el equilibrio y derribó a Débora. Ella sostenía el pavó. Eso fue exactamente lo que pasó. Kelsey lo miró como si acabara de prender fuego a su matrimonio y al Día de Acción de Gracias de su madre.
James dijo que eso no fue lo que pasó. Su mandíbula ya se estaba agrandando. Las palabras se le estaban volviendo blandas. Chris afirmó que eso fue exactamente lo que pasó. Y si tengo que hacerlo, lo diré de nuevo en el tribunal. Los agentes se miraron. Uno de ellos me llevó aparte. Esto es lo que está pasando. Tenemos declaraciones que no concuerdan entre sí. Hay una marca en la cara del tipo. Alguien va a ser arrestado esta noche, incluso si él lanzó primero. Asentí. Haz lo que tengas que hacer. Me esposaron, me explicaron mis derechos y me metieron en la parte trasera del coche patrulla. Me di cuenta. Débora estaba en la puerta mientras nos alejábamos. Todavía estaba un poco anaranjada por la salsa de arándanos que no había limpiado del todo. Seguía enfadada y tenía un trozo de relleno en el pelo que se le había pasado por alto. Natalie estaba detrás de ella llorando. No me sentí fatal. Cuando has estado atrapado en la vida equivocada, ir a la cárcel puede sentirse como una liberación. Cuando llegué, Jared ya estaba en la comisaría. El hombre entró con pantalones de chándal y una sudadera con capucha, como si acabara de levantarse del sofá. Tenía dinero para la fianza y el nombre de un abogado defensor listo para ir. Abejas apostadas. Nos observó mientras salíamos al aire fresco de la noche. Señor Min, agresión, primera infracción. Estarás bien. Gracias por venir. ¿Bromias? Llevo años esperando algo así. Cada vez que salíamos con la familia de Natalie, podía verte morir por dentro. Esto era inevitable. Me alegro de que finalmente hayas reaccionado con estilo. Nos subimos a su coche. Me miró. ¿Y ahora qué? Saqué mi teléfono. Abrí mis contactos. Encontré el número de un abogado de divorcios que mi compañero de trabajo me había recomendado después de su propio desastre matrimonial. Ahora voy a la ruina. ¿Why, Natalie? Ella tomó su decisión. Decidió quedarse sentada mientras me destrozaban. Decidió llamar a la policía por defenderme. Decidió no decir ni una palabra en mi defensa. Ya no es mi esposa. Es solo la mujer con la que estuve casado. Y el acuerdo prenupcial, ese acuerdo prenupcial, está a punto de convertirse en la mejor inversión de mi vida. Regresamos a mi apartamento sobre la medianoche. No entré. Ni siquiera quería mirar el lugar donde había pasado 2 años fingiendo que todo estaba bien. Necesito quedarme en tu casa esta noche, dije. Ya lo asumí. Las habitaciones de invitados estaban listas. En casa de Jared, me senté en el sofá durante quizás 1 hora. Luego hice algunas llamadas. La primera llamada, ese abogado de divorcios dejó un mensaje de voz. Necesito solicitar el divorcio inmediatamente. Tengo un acuerdo prenupcial con una cláusula de adulterio y una cláusula de infidelidad financiera. Ambos han sido violados. Llámame tan pronto como puedas. Segunda llamada. Línea 24 horas de mi banco. Bloquearon nuestra cuenta conjunta. Abrieron una nueva cuenta individual. Acordaron transferir mi depósito directo a primera hora de la mañana. Tercera llamada. Línea de emergencia de la administración del edificio. El contrato de arrendamiento estaba solo a mi nombre. Natalie nunca había sido agregada oficialmente. Solicité que no la dejaran agregar a nadie a contrato de arrendamiento ni hacer ningún cambio sin mi aprobación por escrito. A las 2 de la mañana tenía un plan. A la mañana siguiente volví al apartamento mientras Natalie estaba en su estudio de yoga. Empecé a recuperar lo que era mío. Muebles de antes de la boda, mi equipo de juegos, mi televisor, mis electrodomésticos de cocina, mis libros, mis archivos, los buenos utensilios de cocina que me regaló mi madre, la máquina de café expreso que compré con mi primer bono, el sistema de altavoces Bluetooth que instalé yo mismo, las obras de arte que compré antes de conocernos, mis herramientas, mi ropa de invierno, cada regalo que le había dado y que había guardado en un armario porque no, para que coincidiera con la energía. Los dejé allí intactos por ahora. También cogí la caja del estante de nuestro armario, la que contenía nuestro álbum de bodas, sus cartas de amor de primer año, las entradas de nuestro primer concierto. La puse junto a la puerta. Que se la quedara. No quería recuerdos de una mentira. Luego cambié todas las contraseñas: Netflix, Hulu, Spotify, Amazon Prime, el mando del gimnasio, el control remoto de la puerta del garaje. La eliminé como usuaria autorizada de mis tarjetas de crédito. Cambié la contraseña del Wi-Fi. Configuré la autenticación de 2 factores en todo. 1 hora de trabajo y se quedó sin acceso a todas las comodidades digitales por las que había estado pagando. Hice captura de pantalla de cada mensaje donde decía que mis límites eran de baja vibración. Cada vez que prefería a su familia abordar su falta de respeto,
cada palabra espiritual de moda que había usado para evadir la responsabilidad. Lo guardé todo en la nube. El viernes por la mañana, Natalie me envió un mensaje. ¿Vuelves? Call Peace James. ¿Estás bien? No. Me avergonzaste delante de todos. No. James me dio el primer puñetazo. No. Lamento que mi familia te haya tratado así. Solo me preocupaba la vergüenza. No respondí. Llamó 2 veces. Al mediodía, el mensaje cambió. Este silencio es tóxico. El universo me está mostrando que no estás en sintonía con tu crecimiento personal. Mamá sigue encontrando relleno en su cabello. Le debes una disculpa. Me guardé esa última. Pensé que a mi abogado le gustaría la comedia. Pasé el viernes organizando todo. El abogado de divorcios me devolvió la llamada. Un tipo de unos 45 años. Astuto. Sin tonterías. Nos conocimos esa tarde. ¿Cuánto tiempo de casados? 2 años. ¿Hijos? ¿Sin bienes? ¿Apartamentos a mi nombre? ¿Solo cuentas corrientes conjuntas? Ya lo tengo todo asegurado. Ella gana como 1/3 de lo que yo gano y tengo un acuerdo prenupcial con una cláusula de adulterio. Cuéntame sobre el acuerdo prenupcial. Impecable. Ambas partes lo revisaron con abogados separados. Si alguna de las partes es infiel, emocional o física, pierde la pensión alimenticia y se va solo con sus bienes prematrimoniales. También hay una cláusula de infidelidad financiera. Cualquier transferencia no autorizada superior a 5,000 conlleva la misma sanción. ¿Está cometiendo una infracción? Le conté lo que sabía hasta el momento. Los mensajes que había capturado. El arrebato de James en la cena confirmando que habían estado en contacto. Los 15,000 que le había prestado su hermana de nuestra cuenta conjunta sin decírmelo. Asintió. Es un comienzo. ¿Alguna documentación de la aventura emocional? Estoy en ello. Sigue investigando. Si podemos documentarla. Infidelidad emocional combinada con la transferencia financiera. Ese acuerdo prenupcial hace el trabajo pesado. Ella se va con lo que trajo. Lo presentamos el lunes. Saqué los extractos bancarios yo mismo. Incumplimiento del acuerdo prenupcial. Le pedí que desalojara el apartamento en 30 días. La semana siguiente, encontré más. Natalia había usado mi portátil para ayudar a Kelsey con el papeleo y nunca cerró sesión. Cuando cogí un PDF de impuestos, sus descargas seguían allí. Extractos bancarios, tarjetas, avisos de vencimiento, todo con el nombre de Kelsey. Detrás de Instagram, Kelsey estaba enterrada en deudas. Bolsos de diseñador con tarjetas al máximo, una remodelación de la cocina al 18% de interés, atrasada en la hipoteca. Le había pedido prestados 15,000 Natalia en secreto. Prometió devolverlos hacía 10 meses, y en el trabajo estaban hartos de ella. 3 quejas por acoso, atribuirse el trabajo de otros, hablar mal de sus compañeros. La mujer que pasó el Día de Acción de Gracias hablando del valor de las propiedades estaba a un solo pago del colapso. Mejor aún, en esa misma carpeta de descargas, encontré un hilo de correos electrónicos entre Natalie y James, suficiente para mostrar un patrón. Mi abogado citó el resto de mensajes de descubrimiento que se remontan a meses atrás. Uno donde ella escribió: «A veces pienso en cómo sería mi vida si me hubiera quedado contigo». Otro donde la llamaba mi futuro. Una aventura emotional documentator. Llamé a mi abogado. Encontré algo interesante. Correos electrónicos entre Natalie y James que muestran una aventura emocional que se remonta a meses atrás. Además, el lío financiero de Kes con el dinero que mi esposa transfirió. Todo documentado. Envíame todo. A ver qué se mantiene. Miércoles. Natalie fue atendida. 2 días después. La administración del edificio me llamó. Señor, su situación es afuera y ella está ensamblando accesorios. ¿Accesorios? ¿Velas? ¿Cristales? Una especie de cuenco. Está descalza otra vez. Llámame si prende fuego a algo. Bajé y allí estaba. El mismo patio, el mismo aire invernal que se siente como si estuviera personalmente enloquecido con tus pulmones. Natalia está descalza otra vez porque aparentemente los zapatos bloquean la verdad. Tiene otro círculo de cristal en marcha, pero esta vez es más grande, como si hubiera subido a paquete de lujo. Hay un pequeño cuenco de metal en el medio con una vela, una pila de papeles y lo que parecía un manojo de salvia, además de una captura de pantalla impresa de alguna cuenta de la ley de la atracción. Tenía 2 velas altas, una etiquetada con Matt y otra etiquetada con Natalie escritas con sarpe como si eso la hiciera vinculante.
La seguridad está observando desde la puerta como si estuvieran esperando que comience una batalla contra un jefe. Me ve y su rostro hace esa mueca de serena, pero sus ojos están llenos de pánico. Matt, esperaba que el universo te guiara hacia mí. La administración del edificio llamó y dijo que estabas haciendo lo que sea esto. Se lanzó a su rutina, cerrando círculos energéticos, devolviendo malas intenciones. El divorcio era solo un concepto. Levantó los papeles como si estuvieran malditos. Empezó a cantar. Natalie, el acuerdo prenupcial, lo violaste. El acuerdo prenupcial se firmó con una frecuencia más baja. Éramos personas diferentes entonces. Lo firmamos hace 2 años. Eres la misma persona, solo que peor ocultándolo. Intentó el cambio. Acción de Gracias fue una prueba. James era el universo mostrándole lo que necesitaba para sanar. Ella había estado haciendo el trabajo. Llevas meses enviándole mensajes. Eso no es una prueba. Eso es engaño. Su rostro es contrario. La máscara de serenidad se quebró. Era apoyo emocional. Siempre fuiste tan cerrado. Ahí está. Mi copa otra vez. Metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado titulado Acuerdo de Intención con viñetas sobre confianza, crecimiento y abundancia mutua. ¿Quieres que cambie un contrato legal por eso? Se trata de energía, Matt, no de control. Natalie, no. Seguridad se acerca. Su voz empieza a temblar. Si haces esto, estás bloqueando tu propia felicidad. No creo que lo haga. Y corte el cordon umbilical con James. Las velas lo demostraron. La cera de las velas no es prueba admisible. Natalie, le entrego mi tarjeta de abogado. ¿Qué es esto? Toda la comunicación pasa por el abogado. No más mensajes. No más sermones sobre energía. Se queda mirando la tarjeta. Luego, como no puede evitarlo, vuelve a sostener los papeles del divorcio sobre la vela. Voy a devolverla. Miro al tipo de seguridad. Si prende fuego a algo, llama a la línea de no emergencias. Vuelvo a mirar a Natalie. Al papeleo no le importan las vibraciones. Empieza a llorar. Matt, por favor. Te quiero. Te encanta la idea de no estar solo. Eso es diferente. Adiós, Natalie. No discuto. No debato. Simplemente me doy la vuelta y vuelvo adentro. Detrás de mí. Sigue susurrando afirmaciones al aire frío, intentando manifestar una realidad donde la falta de respeto no tenga consecuencias. Jared me envió un mensaje de texto 10 minutos después. Tío, está afuera otra vez. Seguridad dice que intentó volver para enviarle tu divorcio como si fuera correo basura. Hay gente que aprende. Hay gente que enciende velas ante los problemas y lo llama crecimiento. Entonces llegó el mensaje de Chris. Matt, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Tomamos un café esa tarde. Se veía diferente, alerta, como alguien que finalmente hubiera despertado. Voy a solicitar el divorcio. Lo vi todo en Acción de Gracias. Cómo Kelsey orquestó todo el asunto. Cómo ha estado mintiendo sobre nuestras finanzas. He estado documentándolo todo durante meses. Solo estaba esperando el momento adecuado. Me entregó algunas impresiones, confirmó lo que ya había encontrado en el portátil de Natalie y rellenó los huecos. James había estado mintiendo todo el tiempo sobre el piso. Se había estado quedando en casa de un amigo de Kelsey desde antes de Acción de Gracias. El apartamento de 3 habitaciones con vistas a la ciudad era solo un alquiler corporativo amueblado con la fecha de mudanza marcada. Avisos de vencimiento del contrato de alquiler del coche, cartas de cobro, un plan de rendimiento en el trabajo. El director regional no estaba prosperando. Se hacía pasar por un éxito con avisos de vencimiento, su mecha corta y los correos electrónicos entre Kelsey y James. Lo habían planeado todo. Un correo de Kelsey 3 semanas antes de Acción de Gracias. Mamá está de acuerdo. Lo haremos en la cena. Solo tienes que ser encantador y dejar que la comparación hable por sí sola. Matt explotará y demostrará su inestabilidad o se quedará ahí sentado y demostrará su debilidad. Sea como sea, Natalie ve lo que se pierde. Lo coreografiaron todo. El brindis, los comentarios sobre el valor de las propiedades, la fanfarronería del piso. Todo premeditado. Le envié todo a mi abogado. Los correos de planificación, los documentos financieros, todo. Gracias por mostrarme el panorama completo. Gracias por mostrarme que está bien alejarse. Llevo años ahogándome, viéndote levantarte. Eso me despertó. A finales de la primavera, el divorcio era definitivo tras meses de idas y venidas. 2 mediaciones que no llevaron a nada. Finalmente firmó.
El acuerdo prenupcial se celebró. Natalie recuperó su coche y sus cosas. Nada más. Una ruptura limpia. Se retiraron los cargos de agresión. La declaración detallada de Chris confirmó que James se adelantó y que el fiscal del distrito no perseguía un caso perdido. Pero yo no había terminado con James. Los tribunales civiles son otra historia. Demandé por agresión e infligir intencionalmente angustia emocional. Tardó 8 meses. Esos correos electrónicos de planificación se habrían leído públicamente en el juicio. James lo sabía. Intentó llegar a un acuerdo de 5,000. Estuvimos yendo y viniendo, y llegamos a un acuerdo de 18,500. Cada dólar salió de su bolsillo porque había dejado caducar su seguro de inquilino. Doné la mitad a un programa local de boxeo juvenil. Me pareció bien. La otra mitad fue a mis ahorros. Llámalo el fondo provisional. El despido de Kelsey se produjo unas 6 semanas después. Recursos Humanos finalmente se ocupó de esas quejas. Intentó negociar una salida discreta, pero el papeleo era demasiado denso. Despidieron a James después. Resulta que el plan de rendimiento era solo una formalidad antes de que lo despidieran. El divorcio de Chris tardó más, unos 9 meses una vez auditadas las finanzas. Se quedó con la casa y la custodia principal. Kelsey recibió visitas supervisadas y un plan de pago para la hoja de deuda oculta. Y yo, estoy bien. Árbol de deuda sin dramas. Me ascendieron en febrero. Gerente senior de contabilidad. Ahora la ironía no se me escapa. Conocí a alguien nuevo hace unos meses. Una fisioterapeuta llamada Hannah. Práctica. Con los pies en la tierra. Sin cristales. Sin pocas de manifestación. Solo conversación normal y risas de verdad. Es refrescantemente aburrido. Me preguntó por mi último día de acción de gracias. Mi suegra acabó cubierta de pavó. Eso suena a historia. El reloj falso de su exnovio acabó en un charco de salsa. Se estuvo quitando relleno del pelo durante días. Tenía salsa de arándanos en las cejas. Necesito todos los detalles. Tal vez algún día. Versión corta. Salí de esa cena con mi dignidad. Un cumplimiento del acuerdo prenupcial y una historia que contaré para siempre. A veces pienso en esa escena. Débora en el suelo con el plato principal puesto. James a su lado con la mandíbula hinchada. Sentada en salsa. El vestido de diseñador de Kelsey arruinado. Chris finalmente riendo. Querían que me rindiera, que suplicara, que demostrara que era digna. En cambio, lancé un puñetazo, vi a Karma entregar el pavó y me fui. Eso no es venganza. Son solo consecuencias con la gravedad. Y honestamente, es la vez que más paz me he sentido en años. Si disfrutaste este video, por favor, dale al botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias.